Dios ha puesto en mi corazón decirles, hay fuerza de Dios esta mañana para vencer. Amén. Fuerzas para vencer.
Es bueno saber que el amor de Dios por nosotros no está basado en las apariencias, no está basado en lo que nosotros podemos hacer, en lo que tratamos de hacer para agradarle, y no está basado en lo que nosotros somos en el presente. Está más bien inspirado en lo que Dios ha planeado que algún día llegaremos a ser por la gracia de Él. Porque Dios no solo nos ve como somos, si así fuera se asustaría, tal vez saldría corriendo, pero no, Dios nos ve como estamos llamados a ser. Esa es la diferencia. Nuestro destino siempre será más grande, lo que hay adelante siempre es más grande, por eso no nos podemos detener. Aún aunque haya dificultades o aunque cometamos errores, no nos podemos detener porque nuestro destino siempre será más grande que nuestro comienzo. Y más importante que todas las adversidades que usted y yo podamos enfrentar es el propósito de Dios con nosotros. Es mucho más grande que las dificultades. Lo que hay adelante, vamos mirando hacia adelante. Pero a menudo cuando Dios tiene un encuentro con cualquiera de nosotros, en lugar de alentarnos, de creer, de pensar en cosas nuevas y mejores que van a suceder, por la palabra de Dios, al contrario, nos llenamos de miedo, de dudas, de incertidumbre, nos miramos en el presente y no creemos en que haya algún futuro, alguna esperanza. Así que es cuando salen a reducir nuestros errores, tal vez nuestros fracasos, salen a reducir todas aquellas cosas negativas. Pero también si vemos nuestro mundo alrededor y vemos las malas noticias que hay el día de hoy y pensamos, bueno, tal vez nunca ha habido tantas crisis, tantos problemas, tantos virus, tantas guerras, y nos asustamos por lo que vemos a nuestro alrededor. Está bien que muchas cosas han surgido en nuestro tiempo, pero también cuando miramos al pasado, muchas cosas terribles vinieron en tiempos antiguos, y por la Biblia podemos ver el proceso del pueblo de Israel, uno de los pueblos más antiguos, pero tenemos la historia de cómo Dios los llevó desde cuando no eran nada, desde cuando eran solo un hombre, una pequeña familia, hasta que Dios les hizo la nación más poderosa de la tierra. Pero en el proceso tuvieron que creerle a Dios, en el proceso tuvieron que vivir tragedias y situaciones terribles. La Biblia nos muestra que hubo una época en la historia de Israel cuando el pueblo que había sido llamado por Dios a tierra de paz, de abundancia, literalmente tuvieron que esconderse en cuevas, cavar un hueco y meterse para esconderse, porque eran tan fuertes los enemigos, era tan fuerte la oposición, que ellos venían y les saqueaban todo cuanto tenían. Y ese pueblo, esas familias habían sido llevadas ya a través del desierto, de los años, y habían sido sustentadas por la mano de Dios de una manera especial para que fueran dedicados a Dios de todas las familias de la tierra, para que trajeran adoración a Dios, para que trajeran alabanza, para que hubiera un altar encendido para Dios en medio del mundo. Sin embargo, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, se deslumbraron por tantas cosas que había alrededor. Y es como que su fe se fue haciendo tan pequeño, su conocimiento de Dios, o ya no pensaban que Dios podía ayudarles con las situaciones que estaban viviendo en el presente. Así que vinieron unos enemigos llamados amonitas, madianitas, los moabitas, y toda esa gente tenía al pueblo de Dios viviendo en el temor, y les robaban, y nos cuenta la historia de Jueces, capítulo 6, verso 11
hasta el 16, nos cuenta cómo Dios se manifiesta de una manera extraordinaria en tiempo de un hombre llamado Gedeón. Y dice así la historia, Jueces, capítulo 6, verso 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, los enemigos. Verso 12, cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envíe. Pero Señor, objetó o replicó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¿Por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Porque yo estaré contigo. Mientras él estaba trabajando, mientras él estaba arriesgando su vida, mientras él salió del hueco por un momento, dice que el ángel del Señor se sentó allí debajo de un árbol y empezó a hablar. Y él no sabía que era el ángel del Señor, él pensó que era algún hombre que le estaba hablando. Pero vemos cómo Dios se revela en medio de nuestro cotidiano. En nuestra vida cotidiana tenemos que acostumbrarnos a ver a Dios envuelto en nuestra vida cotidiana. Hay personas que piensan que Dios no puede hablarles mientras están en el trabajo, que Dios no puede hablarles mientras están en medio de una situación o mientras están nerviosos o en problemas. Sí está bien que tomamos un tiempo para venir al templo y sacrificar alabanzas y dejar todo a un lado, pero Dios quiere ser parte de nuestra vida cotidiana. Y Gedeón estaba trabajando, era el más joven de su familia, de una familia pobre, tal vez la familia de menos, pero Dios ve en él un espíritu diferente. Él no se queda en la cueva, él sale y comienza a trabajar, aunque hay inquietud en su corazón, aunque hay preocupación, aunque tal vez estaba perdiendo la fe y él dice en un momento, parece que el Señor se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, él está allí con sus manos en la cosecha, sembrando, en medio de aquella crisis desoladora y en medio de muchas otras crisis, de otros momentos de la historia. Hubo gente, hubo héroes que enfrentaron el miedo, que pusieron su vida en peligro, que dijeron, aunque los demás se queden, yo voy. Aunque los demás no participen, yo tengo que hacerlo por mí, tengo que hacerlo por mi familia. Porque las crisis revelan el verdadero carácter de las personas. Revelan también las habilidades ocultas que en muchos de nosotros parecen invisibles. Es en un momento de crisis cuando resolvemos, es en un momento de crisis cuando no sabíamos que podíamos hacer esto o trabajar en esto, pero por la necesidad, por así decirlo, nos impulsa, nos lleva, y entonces nos damos cuenta de que en ocasiones es Dios llevándonos por el camino que Él va abriendo. Y eso pasó con Gedeón. En medio de esa crisis se reveló el corazón valiente, el corazón esforzado,
que va más allá donde otros no quieren ir, y esa es la clase de gente que Dios necesita para tiempos difíciles, para tiempos de crisis. Gente que puede ir hacia adelante sin importar que alguien más o los demás se queden atrás. Puede decir, yo lo quiero hacer, yo quiero esforzarme y salir adelante. Porque el enfrentar la vida con todas las dificultades que se presenten nos da a ganar sabiduría, nos da a ganar conocimiento de Dios. El miedo y el temor pueden considerarse un tipo de fe inversa, o sea, lo contrario a la fe, un tipo de fe negativa, porque la fe real, la fe de la que habla la Biblia, es la seguridad de que Dios puede hacer algo, pero el temor es como esa expectativa o ese reconocimiento de que el enemigo tal vez podría hacer algo en contra nuestra. Que el enemigo tal vez podría poner circunstancias desfavorables para nosotros. Ese es el miedo. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal? Ese es el miedo, el temor. Pero la fe dice lo contrario. La fe dice, yo sé que mi Dios puede. No veo, no siento que yo sea capaz, pero sé que mi Dios puede. El primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva se atemorizaron y se escondieron de la presencia de Dios por cuanto sabían que lo que habían hecho estaba malo. Y el Señor les llama y les dice, ¿dónde están? Y Adán le responde, escuché que andabas por allí y tuve miedo porque me sentí desnudo, por eso me escondí. Pero Dios les saca a pesar de lo que habían hecho, a pesar de que habían desobedecido. Y Dios les cubre con pieles de animales. Y Dios les hace ropa a pesar de que habían hecho lo malo delante de Él. Dios tiene misericordia de ellos. El miedo puede apoderarse en el camino de aquellos que han dejado a un lado la ayuda y el favor de Dios para transitar de acuerdo a sus propios caminos. El miedo es, aunque es propio del ser humano, la presencia de Dios echa fuera todo temor. Es por eso que tenemos que acostumbrarnos a andar de la mano de Él, reconocerle a Él. Y una vez vemos a Dios en las circunstancias, nuestro miedo, nuestro temor, nuestra incertidumbre desaparece. Gedeón era un agricultor. Él no era un soldado ni un guerrero, pero Dios ve en él un corazón luchador. En ese momento en Israel no había un ejército, no había combatientes. Por eso el enemigo venía como Pedro por su casa, como decimos, porque sabía que nadie lo iba a contener. Por eso que la iglesia en la tierra es la familia de Dios, es el pueblo de Dios, pero también es el ejército de Dios. Y una vez el enemigo ve que la iglesia se levanta, que hay una iglesia que ora, que busca la presencia de Dios, el enemigo huye de nuestras familias, el enemigo huye de nuestras ciudades, el enemigo huye de nuestra nación. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestro país? Que el enemigo ha venido con todo contra las familias. Pero me maravilla que Gedeón dice, yo soy el más pequeño de la familia, tal vez más pequeño o más pobre, pero a ese hombre Dios le levantó. Él era un agricultor. Pero hay algo interesante en el agricultor y es la fe. Porque usted sabe que tal vez muchos trabajan con un producto hecho, pero el agricultor trabaja con una semilla y la pone en tierra y le pone trabajo y le pone agua y le pone meses, y él es capaz de creer que algún día será una planta, y más aún es capaz de creer que dará fruto y que él lo tomará y comerá de él, y lo que quede lo venderá, y así comprará más semillas. Así que técnicamente el agricultor, cuando comienza a trabajar, él no ve la semilla.
Él ve por la fe las frutas. En estos días hay 2 arbolitos en el patio de nuestra casa que están dando frutas y hemos comido. Y anoche se me ocurrió preguntar y Karen me dijo, una hermana le regaló a mi mamá hace como 30 años. Y yo sé que cuando lo plantaron no estaban viendo el palito, estaban viendo los mangos, estaban viendo los ocotes, estaban viendo el resultado, las frutas. En el agricultor hay fe y Dios necesitaba un hombre de fe, así que allí estaba Gedeón. Había algo escondido en la esencia de Gedeón que lo iba a llevar a ser la persona que Dios había planeado para su futuro, aunque en ese momento solo había un joven lleno de miedo, había un joven triste, tal vez con un poco de incertidumbre, tal vez con un poco de resentimiento, porque a veces pensamos, pero ¿por qué Dios no me libró de esto? ¿O por qué si Dios podía, Dios es tan poderoso, pudo haber hecho esto? Queremos como decirle a Dios qué hacer. Y él dijo, pero ¿cómo es que nos han contado que sacó al pueblo de Egipto y con maravillas y milagros y ahora estamos aquí en medio de estas circunstancias? Bueno, es que muchas veces Dios no quiere hacer las cosas Él solo, sino que quiere usarnos a nosotros para cambiar las circunstancias. Y era lo que Dios le intentaba decir a Gedeón. Tú puedes cambiar lo que está pasando, tú puedes hacer algo sorprendente, yo puedo hacer un milagro a través de ti. Y comienza Dios a hablarle a Gedeón, a convencerlo, porque la fe no nace sola. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que mientras Gedeón oía la palabra de Dios, su corazón se fue llenando de fe. Porque siempre hay algo en nosotros que es más grande y más poderoso que la adversidad que estamos enfrentando. Siempre Dios nos llamará a manifestar su poder, aun cuando el enemigo quiera hacernos pensar que somos poca cosa, o que somos invisibles, o que no tenemos ninguna importancia. El Señor compara a la iglesia, a nosotros, como la luz y la sal en este mundo. Son 2 elementos aparentemente comunes, sencillos, pero que marcan una diferencia total en la tierra. ¿Usted ha comido alguna vez arroz sin sal? Es terrible. Vamos a pensar, pero es solo unos granitos, una cosa a veces invisible, pero ¿cómo hace la diferencia? ¿O le ha sucedido que de repente se le va la luz en la casa y no ve absolutamente nada? ¿Cuán difícil? Usted puede haber estado 10 años ahí en esa casa, pero se tropieza, se puede caer, se puede accidentar, solo por falta de luz. Así, nosotros, cada uno de nosotros somos indispensables. La iglesia es indispensable en este mundo. Si usted ve todo el caos que hay en nuestro mundo actual, ¿se imagina si la iglesia no estuviera aquí en el mundo orando? Si no hubiera cristianos en los trabajos, si no hubiera cristianos manejando en las calles, sería un caos total. Así que Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos. Sí, hay crisis en nuestro mundo, hay problemas, hay adversidades, el enemigo en ocasiones quiere pasearse como Pedro por su casa, pero aquí estamos nosotros como Gedeón. Estamos trabajando y Dios en este día nos está convenciendo por su palabra de que algo grande viene, de que algo se va a romper, que hay situaciones que en el momento en que nos levantemos en este día y salgamos de aquí, se van a romper y que el enemigo va a huir en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que hizo Gedeón después de hablar con el Señor? Se levantó y había un ídolo de Baal que estaba en mitad del pueblo. Gedeón se levantó en el poder de Dios y fue y tiró ese ídolo y lo quebró. Y vinieron la gente del pueblo a reclamarle y a decirle al padre de Gedeón: tu hijo
ha roto ese Dios falso que teníamos, ese Baal que estaba en el pueblo. Sácalo aquí para que acabemos con él. Y el padre de Gedeón sale y le dice, ¿y no es Baal un Dios? ¿Por qué tienen ustedes que defenderlo? Si él le hizo algo a Baal, pues que venga Baal por él. Pero Gedeón estaba fortalecido, y cuando este pueblo atemorizado se dio cuenta que un solo muchacho fue y derrumbó ese ídolo que estaba trayendo la ruina, entonces los hombres mayores y un grupo de las otras familias mayores de Israel se juntaron con Gedeón, y no tenían espadas y no tenían lanzas ni flechas, porque no estaban acostumbrados a pelear. Pero ¿saben lo que hicieron? Agarraron las palas y los azadones y los machetes de agricultura y todas las herramientas, y se armaron para ir contra el enemigo, y se hizo un gran ejército de gente que también dijo como Gedeón, yo puedo hacer algo, no me voy a quedar escondido, yo puedo levantarme. Y si Dios ya se está manifestando, y si Dios ha dicho que está con nosotros, algo tiene que pasar. Así que Dios, en su amor y su cuidado, va a seleccionar también gente para que esté con nosotros, para que nos ayude a caminar hacia la victoria. Pero Dios prueba los corazones. Dios se manifiesta, Dios habla, Dios bendice, y sucedió que había más gente de la cuenta. Gedeón tenía gente allí que estaba caminando también, pero Dios le dijo, tal vez no necesitamos tantos, para que al final del día no digan que la salvación vino del hombre, sino que reconozcan que vino de Dios. En el mismo libro de Jueces, dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces lo primero que Dios le ordena a Gedeón es decirle que a los que no quieran venir, pues que no vayan, porque mucha gente está por lo que dicen los demás, y con Dios se camina por fe y por convicción. Así que había unos por allí que tenían miedo, estaban ahí porque todos los demás, pero tenían mucho miedo, y Dios le dijo, con miedo no les doy la victoria. Así que díganle al que se quiera ir a su casa, o al que tenga que cuidar o darle de comer al perro, o que tenga algo mejor que hacer, que se vaya. Y se fue como la mitad. O tenía miedo, o tenían algo mejor que les parecía, o simplemente hay gente que dice, bueno, yo confío en las capacidades de los demás y mejor evito la fatiga. Vayan, oren por mí, vayan, trabajen por mí, de allá me envían, vayan. Y Dios dijo, ¿saben qué? Está bien, para que al final la gloria sea de Dios y no del hombre. Así que se fueron, y siguió Gedeón adelante con los que quedaron. Luego sucede algo más, llegan a un río, y entonces llegan corriendo, y Dios le dice a Gedeón, aquellos que se tiraron de rodillas al río a tomar, diles que se devuelvan a la casa, porque a esos llegaron distraídos y llegaron más pensando en el agua que en la batalla que tenían. Pero hubo unos que no lo hicieron de manera descuidada, sino que dice que se inclinaron y tomaron el agua en su boca, sin descuidar la misión que traían, sin descuidar que el enemigo podía venir y hacerle daño. Así que hay personas quienes simplemente quieren recibir el beneficio del trabajo por la persistencia y el sacrificio de otros. Pero con Dios la gloria siempre será para Él. La meta y el premio será para quienes desde el principio creen y se esfuerzan por avanzar. La fuerza de Gedeón fue su decisión de actuar cuando todo parecía estar perdido, cuando no había esperanza, cuando nadie quería seguir adelante.
cuando todos prefirieron esconderse. Y también la bendición de Gedeón fue poder escuchar a Dios. Lo que cambió la vida de Gedeón fue escuchar a Dios, pero no solo escuchar, porque muchos escuchamos a Dios. Hoy día hay tanta facilidad de escuchar la palabra de Dios, pero lo que realmente hace el efecto es creer que aun cuando no se ve nada, Dios puede hacer lo imposible. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12. Dice: ahora vemos de manera indirecta y como con un velo, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces cuando llegue el tiempo de Dios, conoceré tal y como soy conocido. Dios nos vio y nos conoció desde el vientre de nuestra madre y trazó un plan y un propósito para nosotros. Pero mientras ese tiempo llega, nos tenemos que mover por fe. Nos tenemos que mover por la palabra que Dios nos da. Y el día de hoy Dios nos dice que hay una victoria esperando por cada uno de nosotros. No sé en qué área de la vida cada uno de nosotros tiene diferentes áreas, y tal vez en una de esas áreas puede haber lucha, puede haber situaciones, puede ser en la cuestión familiar, o puede ser en la parte económica, hay desafíos, situaciones propias de nuestra época. Puede ser una situación interna, o puede ser aún una circunstancia del pasado, que tal vez como Gedeón nos hace pensar que tal vez Dios no nos está escuchando, o que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, o que tal vez por algún error, alguna situación nos ha venido. Lo importante es que Dios está con nosotros esta mañana, así como se manifestó a Gedeón en aquel día. Y la victoria fue primero en el corazón de Gedeón antes de que se manifestara en el pueblo de Israel. Así la victoria tiene que ser primero en tu vida antes de que llegue a tu familia, tiene que ser antes de nosotros, antes de que llegue a nuestra ciudad, tiene que ser en la iglesia para que se transmita a nuestras familias. Así.